Hola, muy buenas tardes, público de Infoforum. Hoy estamos en el taller de Mónica Muñoz Cid. Muy buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes, bienvenidos al Jacal Gráfico. Es un gran gusto recibirte, Raúl, Ujú. iniciando el 2024. Venimos a conocer a Mónica y su trabajo en el grabado. Platícanos, ¿qué es este trabajo y su impacto sobre todo en el arte? ¿Qué es? Pues mira, el grabado es una técnica que surge cuando la imprenta tenía Ujú, resuelto la parte de las letras, ujú, entonces había que resolver la parte de las imágenes, ¿no? Y ujú, se popularizó pues haciendo grabado en madera, que fue de ujú. lo primero que existió, y después en piedra, que fue como muy fácil, Ajá, y en medio está el grabado en metal. Entonces en este taller hacemos grabado en metal, en ajá, madera, en linóleo, en piedra no, porque ujú, la litografía es un proceso un poco distinto, pero ujú, básicamente es tener una matriz que puede ser, en este caso es un linóleo, en donde hacemos una imagen y a partir de esta ujú. imagen podemos imprimir muchas veces en un soporte como es este, el papel. Yo he utilizado esta herramienta para abordar temas sociales. Hemos conocido temas de desaparecidos, feminicidio, despojo de la tierra, territorio. Platícanos, ¿qué es lo que trabajas tú? Pues la herramienta que utilizo, como un pintor utiliza la Ujú, pintura, yo utilizo como herramienta el grabado ujú, para hablar de temas que me importan, que me ujú, preocupan o que simplemente he querido abordar. Yo me acuerdo que las primeras piezas en donde utilicé el grabado era, por ejemplo, Huellas de Desaparecidos, que fue un mapeo de árboles talados en la ujú, ciudad de Puebla. Yo donde encontraba un árbol ujú, lo entintaba, lo imprimía en una playera ujú, y alguna vez me preguntaron desde de cuándo venía esta preocupación por la tala ujú, de árboles y me remitió a la prepa. Me acuerdo que en el colegio de bachilleres, ahí en la 11 Sur, estaba en una vez en Ciencias de la Tierra ujú, y nos decía el maestro, hablaba del ciclo del agua y cómo ujú, talamos los montes y cae, empieza la ujú, deforestación, empiezan a haber problemas y decía, bueno, ¿por qué si ya lo sabemos no se controla? ujú. Entonces, no es, no, los temas que abordan no son cosas que de Ujú. repente se me ocurren, creo que tiene que ver con un poco, ¿Tienes trasfondo? con el quién soy, ¿no? Dónde he Ujú, estado, qué he estudiado, con quién me he llevado. Creo ajá, que siempre estos temas influyen ujú, y son mis preocupaciones. No soy una, digamos, hacedora de imágenes, ujú, sino más bien busco sentido ujú, en lo que quiero hablar de mi trabajo artístico. ujú. Oye, y de esos lugares y esos espacios, nos platicabas de los lugares en los que has vivido, lugares que tienen un impacto para la historia en Puebla, como es el agua. Platícanos de eso. Bueno, el agua es una preocupación que cada vez Mm, es más presente. ujú, Yo soy ingeniera química y estuve trabajando en una planta que hacía, en una empresa que hacía plantas de tratamiento de agua, entonces es un tema muy cercano. Y desde la ujú, universidad hablábamos del saneamiento del efluente del Atoyac, ujú, del lago de Valsequillo, y cómo esto se ha convertido en una utopía. Yo tengo 30 años fuera de la universidad y sigue siendo un problema ujú, gigantesco al cual ningún gobierno ha querido entrarle, ¿no? Entonces, ujú, siempre esta preocupación del agua potable está presente, ujú, pero sobre todo también de cómo la manejamos. Y encontré en el archivo municipal algunos documentos que ujú, hablaban del lugar donde vivió mi papá y de la relación que él tenía con un jagüey que estaba en la esquina de su casa. Ahí es donde ujú. él aprendió a nadar. Empecé a investigar, encontré varios amigos, obviamente mi Oh, familia que vivía en San ujú, Baltasar también lo conocieron, pero amigos que tenían relación con un Hawái que estaba aquí en la Noria ujú, y que lo abrían para que corriera el agua y había un espacio, los lavaderos, donde llegaba toda la gente de las vecindades cercanas a lavar la ropa ujú, porque estaba el Hawái surtiendo de agua. Y todo eso no tiene siglos. O sea, todavía podemos conocer gente que lo vio, lo conoció, ujú, sacaban peces de ahí. Aquí a 2 calles dentro de la ciudad, dentro de la marcha urbana, y que actualmente no tenemos conciencia de esa historia ujú, y creo que también se han tomado decisiones para manejar los acuíferos de una forma ujú. incorrecta. Sí, porque aquí en Puebla se mató al río, se entubó
y se perdieron todos estos espacios como los Hawaiis que tú comentabas. Sí, y actualmente se ven pues como pequeños deseos de recuperar los mantos acuíferos. Ves que pusieron en las esquinas pequeños jardines que ayudan a que el agua no se tope con el cemento y ya no entre a los mantos. Entonces creo que podemos ir avanzando con pequeñas acciones y sobre todo concientizándonos, ¿no? Y a mí me parece que el arte puede ser una herramienta útil para hablar de estos temas fuera del ámbito del noticiero, del documental, ¿no? Aquí pues trabajamos con imágenes y con ideas, y estas ideas pueden ser transmitidas por un medio plástico. Entonces estoy trabajando en esta serie que habla de la memoria del agua, así se titula, no como la memoria que tiene el agua para volverse al lugar de donde ella alguna vez habitó, pero sí un poco de dónde estaba, ¿no? Esta serie habla de 4 hawaies que estaban, 3 hawaies y el río Atoyac, porque también está el Alceseca, que hay que pensarlo, ¿no? Entonces, esta serie habla de eso y de cómo sería muy interesante para la gente que habitamos los espacios saber en dónde había un Hawái, incluso si nos fijamos bien en la traza urbana, el Hawái de este mapa se puede ver muy bien ahí en la zona de Dorada. Si vas caminando por Laboratorio Ruiz, ves que toda la calle tiene un hundimiento, ¿no? Sí. O sea, puedes notar en el piso cómo esta zona está mucho más abajo que el resto de las casas. Entonces, me parece muy interesante un poco hablar de esta historia, y para eso es toda esta serie que se llama Memoria del Agua. También tocaste un tema que fue muy delicado por las circunstancias que vivieron los pueblos, que fue la situación de Bonafont, y utilizaste una forma de narrar la historia muy particular y que nos llamó la atención cuando vinimos acá. Claro que sí, si quieren ir de este lado, son una serie de códices contemporáneos que hablan precisamente de temas que también me importan mucho. En este caso, se llama Códice de la Buena Fuente y habla de cómo a las grandes ciudades demandamos a los pueblos originarios, en este caso la zona de Cholula, pues este tributo de darnos su agua para nuestro consumo, precisamente porque ellos sí conservan pues sus acuíferos y en las grandes ciudades ya no. Entonces, esta pieza es parte de una serie en donde yo propuse crear un banco de imágenes, estas están grabadas en linóleo, para contar historias contemporáneas, apropiándome de los pictogramas de diversos códices, pues tanto prehispánicos como poscoloniales. Y esta, pues, habla precisamente, hay un numeral que está ligado a los garrafones y es un tributo que se pide a los pueblos, porque la planta de Bonafont estaba extrayendo 1,500 litros de agua al día, y eso pues provoca que los pobladores les pase 2 cosas, ¿no? Una, que tengan que pagar el agua de sus mismos pozos, su misma agua, embotellada en precios irrisorios, y la segunda, que se queden sin agua, ¿no? Sí. Los pobladores hablan en varias ocasiones de que extraían por lo menos 100 litros al día y después 20. Entonces, se ve pues esta gran problemática que sucede en muchos lugares, ¿no? También incluso retrataste el socavón, eso me llamó la atención. Sí, el socavón, que hablan de que el socavón no tiene relación con la extracción de los mantos acuíferos, que está en el poblado de Cuanalá, ¿no? Me parece, Juan Cebonilla. Y bueno, quise retratarlo porque, pues, quién sabe, ¿no? Tal vez. Tal vez, y el perro del socavón. Pobrecito. Sí, que se fue. Pero subía y bajaba, así que. Sí, sobrevivió. Y esta serie consta de varias piezas, son 4 códices hasta ahorita. Tengo otro que habla de la problemática en Ixtacamastitlán y de cómo pues la minera canadiense Almaden estaba intentando, porque hasta ahorita todo está parado, extraer oro y plata
con la contaminación del río Apulco, que baña toda la Sierra Norte, y los pueblos originarios en el Atlachinoli, que significa la guerra, que es entrelazado entre el agua corriendo y el fuego. Entonces, todos estos pueblos defendiendo a la madre tierra. Y lo que me gustó mucho y que también podemos identificar son las imágenes que hacen referencia a varios códices y de la memoria histórica de los pueblos mesoamericanos. Sí, mira, por ejemplo, aquí en este caso tenemos estos que se llaman los danzantes, que en realidad son unos relieves que se encuentran en Monte Albán, pero muestran a figuras antropomorfas con malformaciones. No se sabe en realidad a qué aludían, pero en este caso lo tomé como todas las enfermedades que producen los lixiviados a la hora de un proceso de extracción minera. Sí, también las víctimas de la viruela negra. Exactamente, la enfermedad, la muerte, la malformación, el cocolistli, que son algunas enfermedades reportadas en los códices y que son pues posibles efectos de la contaminación del río. Por la minería. Por la minería. Sí. El cianuro. Y apoyada por Canadá sobre todo. Pues sí, Canadá en el papel del extractor, que vienen a hacer lo que no pueden hacer allá. No vienen a hacer sus travesuras acá. Con la aprobación de los gobiernos. Pero gracias a la gente, pues esto está parado. Sí, gracias a que los pueblos se unieron y se fueron a la lucha, a pesar de todo, defendiendo la vida. Este trabajo, hay dos cosas que también nos mostraste y que nos llamó mucho la atención. Una sobre las desaparecidas. ¿De qué trata este trabajo? Pues mira, esta última matrícula, que se llama matrícula de Huitzilapan, que es el nombre donde se fundó la ciudad de Puebla, está basada en una matrícula que se llama de Huejotzingo, que es un censo que se hizo a la llegada de los españoles en muy temprana época, y se habló de los 11,000 habitantes de Huejotzingo pues como para hacer cuentas de lo que se tenía que tributar a los españoles. Entonces, en ese documento, que es un documento pictográfico muy importante, podemos ver los nombres católicos de la gente que habitaba, la familia que dependía de ellos y el apellido prehispánico. Entonces, es un documento muy importante porque tenemos alrededor de 11,000 nombres con el pictograma de la palabra en náhuatl. Y lo que yo hice fue retomar, apropiarme de este modo de la matrícula y hacer esta matrícula, y que lamentablemente habla de aproximadamente 800 asesinatos. Son víctimas de feminicidio en los últimos 10 años en el estado de Puebla. Podemos ver los nombres que sí están escritos a mano y esta especie de, las placas que representan a la mujer, el día en que fueron encontradas y los topónimos de los diferentes municipios de Puebla al cual pertenece. Como Coronango. Pues sí, lamentablemente están todos, no se escapan, ¿no? Tehuacán, Coronango. Y bueno, esto continúa, tenemos dos mujeres asesinadas este fin de semana, ¿no? Encontradas a la orilla del camino. Es una situación que no termina y que se complica cada vez más. Esta preocupación social por los problemas sociales y la sensibilidad que tienes hacia lo que vivimos nosotros, que has plasmado aquí, también te ha llevado a retomar otra historia que también es muy dolorosa para los mexicanos, que es la desaparición de los 43. Sí, también hay un códice que fue el primero que hice de esta serie, donde de la misma forma, en esta intención de retomar pues esta lectura que se hacía de códices, se narra la historia de la casa de Ayotzinapa, que es el lugar de las tortugas, en un fatídico 26 de septiembre, donde salen todos los estudiantes rumbo a Iguala, y al llegar a Iguala, que es este lugar de la noche, pues son sorprendidos por diferentes fuerzas
tanto municipales como estatales, incluso se habla de la intervención del ejército. Algunos pierden la vida ya en este momento. Hay una parte donde utilizo las imágenes del Códice de Cholula del aperreamiento, donde se habla de que uno de los estudiantes pierde el rostro porque literalmente le quitaron la cara, y la lucha de los padres a través de los años, exigiendo justicia a un Estado que habla de una verdad histórica. Este es el Códice Ayotzinapa, o de la verdadera verdad histórica. Entonces son diferentes historias que me parece importante volver a contar, o más bien no olvidar y tener presentes, ¿no? Se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es una historia fuerte, sí, muy fuerte, y que por desgracia no necesitamos que no se olvide. Exactamente, sí, sí. Y ya hablando un poco más de lo técnico, ¿dónde presentaste esta obra increíble? Bueno, mira, el año pasado tuve oportunidad de tener una exposición y una lectura de códices en París, en una galería mero en la ciudad de París, y hablamos pues de estos problemas. Hubo ahí una traducción en francés, se presentaron 3 de los códices, y también estas historias estuvieron narradas a invitación de Focus de Arte Contemporáneo, que organiza el Museo Amparo y el Instituto Municipal de Arte y Cultura. La curadora Nina Fioco me invitó a hacer una lectura de códices en la plancha del Zócalo, que estuvo muy interesante porque se tocó el caracol para convocar, el teponazcle, había ahí, nos sentamos en unos petates para hacer la lectura. Entonces espero que este año también puedan mostrarse aquí en Puebla, y bueno, esa será la finalidad de los propósitos de este año. Ajá, porque vienen más proyectos este año, nos dijiste, además de lo de los Huaweies. Exacto, sí. ¿Y qué más viene ahorita para Mónica? Pues tengo varias invitaciones. Una es para el 8 de marzo participar en una exposición en el Museo Taller Erasto Cortés, una exposición de mujeres grabadoras. Otra pieza que estoy preparando para el Museo del Banco de México, al lado de Bellas Artes. Hay un museo muy interesante que habla del papel moneda, y nos invitan a varios artistas a trabajar con la maculatura y el refine, que son los pedacitos. Entonces estoy preparando una pieza tridimensional para me parece que va a ser en junio. Y luego participar en una carpeta que se llama Amalgama Gráfica Internacional, que hacen en España, en donde vamos a hablar de la paz y de la guerra por medio de la gráfica. Participan me parece que como 60 artistas de todo el mundo. A cada uno nos mandan una carpeta y se expone en diferentes lugares de donde los artistas pertenecen. Entonces hay como muchas exposiciones simultáneas de esta carpeta, que es muy interesante. Y también me gustaría de nuevo tener alguna intervención en la marcha del 8 de marzo, que el año pasado estuvimos haciendo una pieza que se llamó Antimonumenta, que después terminó colgada en el edificio de protocolos, ahí en el Zócalo, y que fue una pieza colectiva a partir de placas de grabado de cada una de las participantes, que en realidad fueron 40 alumnas y artistas de UNARTE, y algunas alumnas también de la Iberoamericana. Cada quien produjo una pieza y luego en colectivo hicimos todas las impresiones, la armamos y la llevamos a la marcha, que fue uno de los momentos más significativos, porque pues se siente como toda la participación de un montón de mujeres buscando con la misma finalidad, ¿no? Entonces, me gustaría de nuevo tener alguna participación. Estamos ahí en pláticas con algunas artistas que trabajan en la gráfica, y bueno, por lo pronto en esas cosas. Pues muchas gracias, Mónica. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Algo más que nos quieras compartir? No, bueno, que se acerquen a la gráfica. Esperemos que el Museo Taller Erasto Cortés realmente esté renaciendo de sus cenizas, porque tuvo una muy oscura época. Entonces esperamos que pueda ser de nuevo este lugar que nos congrega al gremio de gráfica y seguir haciendo arte por medio del grabado.
acérquense al grabado, es una técnica muy interesante. Y los invito a conocer la obra de todos los artistas grabadores en Puebla. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes, hasta pronto.